En España hay un ritual para el que le toca hablar después de la cena, que siempre comenzamos diciendo: le ruego a los que se levantan que no hagan ruido para que no despierten a los que se quedan. Me parece que es una buena técnica. Bueno, hoy les hablamos de cómo América Latina se había construido con los mismos elementos con que se construyó el resto de Occidente. Y así es. Los principios fundamentales, la religión, el modo de construir, todo lo que es nuestra cosmovisión forma parte del mundo occidental y no es muy diferente a lo que los Estados Unidos o los canadienses hacen. Y sin embargo, el desempeño económico de esas regiones del mundo es totalmente diferente al nuestro, mucho mejor, como todos sabemos. Yo voy a concretar la charla, que es muy breve, a un aspecto muy poco visitado. Nosotros hablamos, y con razón, de que el desempeño económico, el resultado económico de las sociedades suele ser la consecuencia de la articulación entre el capital humano. Si hay un capital humano importante, pues eso ayuda. Si el capital humano no es importante, si no hay buena educación, si no hay, pues por supuesto que eso es negativo. El capital cívico, si hay una sociedad que se conduce con arreglo a la ley y tiene un viejo comportamiento de subordinación a la autoridad, bueno, pues lo probable es que esa sociedad funcione mejor. Y luego el capital material, efectivamente, los bienes de que disponemos, los recursos de que disponemos, de la articulación de esos tres factores, suele salir el resultado económico final en la mayor parte de las sociedades. Pero yo voy a hablar de un capital que no se menciona casi nunca, que es el capital psicológico, que es nuestra percepción de los demás, de las instituciones, de las sociedades, de los valores. Y en este ambiente no hay discusión. Si estamos de acuerdo en que el hombre, la persona, es el gran protagonista de la actividad económica, pues no hay la menor duda de que su psicología, la psicología que prevalezca en el grupo, en un número crítico de esa sociedad, los rasgos psicológicos que prevalezcan van a determinar cómo va a funcionar esa sociedad. Entonces yo he aislado 7 actitudes, quizás porque ese número funciona muy bien en la transmisión de los conocimientos. La cantidad de bestsellers son los 7 pecados capitales, los 7 no sé cuántos, los 10, siempre los 10. Ustedes conocen la historia de por qué son 10 mandamientos, ¿no? Me imagino que la conocen, ¿no? No la conocen. Dice que Dios estaba desesperado caminando por el desierto buscando a quién darle el mandamiento y nadie le hacía caso y la gente no tenía tiempo para hablar con él, hasta que se encuentra un tipo todo desarrapado que andaba con una tribu por el desierto. Dice: ven acá, Moisés, te voy a dar un mandamiento. Y dice: no, un mandamiento no. Nosotros, el pueblo judío, lleva 40 años con este sol caminando por aquí. Lo que no queremos ya es que nos des un mandamiento. Por Dios, ¿cuánto cuesta ese mandamiento? Dice: no cuesta nada. Eso, dame 10. Si no... Por eso son 10. Bueno, si no... Así que la idea de concretar a 7 aspectos podían ser otros, pero voy a empezar por la actitud que prevalece. Vamos a hablar aquí de generalizaciones. Hay muchísimas personas que escapan a estas generalizaciones. Pero si no, es imposible la comunicación, si no hacemos generalizaciones y si no utilizamos grandes prejuicios para comunicarnos. La primera es la actitud hacia la libertad. En sociedades en donde es mucho más valorada la seguridad que la libertad, en España es así. Encuesta tras encuesta se demuestra que la gente prefiere la seguridad a cualquier cosa. Cuando Erich Fromm, que vivía en México, cuando escribió su miedo a la libertad, escribió ese ensayo tan importante, estaba describiendo un fenómeno que de alguna manera era un fenómeno latinoamericano.
muchísimas personas que no quieren tomar sus propias decisiones, que prefieren que un ente poderoso las tome por ellos, porque tomar decisiones y ser libre comporta una angustia personal. Hay una cierta violencia. Yo defendí por la tarde, les explicaba que lo que nos hace racionales y lo que nos hace seres humanos es la posibilidad de tomar decisiones, y que la libertad consiste en eso, la posibilidad de tomar decisiones sin coacciones externas de una manera constante y en todos los ámbitos en que nos movemos. Eso nos convierte en personas libres. En nuestro mundo, a contrario de lo que ocurre en otras latitudes, la libertad no tiene tantos partidarios como la seguridad, quizás como consecuencia de que hemos sido sociedades tradicionalmente pobres, de gente muy desvalida, de gente sin derechos durante siglos. Las grandes masas pues no los tenían. Y eso tal vez nos deja una muesca en la psicología, esa actitud hacia la libertad. El hombre preparado para ser libre, que toma sus decisiones, que sabe que la libertad comporta un riesgo, que además tiene una contraparte que es la responsabilidad, esa persona es una persona más apta para la creación de riquezas. Porque la riqueza es, y lo vamos a ver más tarde también, innovación, creación, es valor. Y ser libre, para ser libre hay que tener valor, para tomar esas decisiones, para hacer cosas, para tener el control de nuestras vidas. Así que yo creo que tal vez nuestro capital psicológico en esta actitud de la libertad no es tan alto como en otras latitudes. Segunda actitud, que reduce nuestro capital psicológico, nuestra actitud hacia el Estado. Es una actitud razonablemente negativa, porque lo que hemos aprendido es que el Estado es incompetente, es abusador, es arbitrario, lo que explica que cada vez que hay, y eso hablábamos por la tarde, cada vez que hay una ruptura del orden institucional, hay un porcentaje de gente asombrosamente alto que lo apoya. Cuando en 1992 Fujimori dio un autogolpe, que no tenía ninguna razón para darlo porque tenía el apoyo del Congreso, lo sorprendente fue que el 65% de los peruanos lo apoyaron. Cuando el señor Hugo Chávez intentó matar a Carlos Andrés Pérez y dar un golpe de Estado en Caracas, exactamente la misma cifra, 65% de los venezolanos apoyaron esa aventura. Quiere decir que ese Estado no les pertenecía, ese no era su Estado. Porque si fuera mi Estado, si fuera mi casa y alguien da una patada en la puerta de mi casa y me dice cómo yo tengo que vivir, yo trato de matarlo, trato de escaparme, trato de salvar a mi familia. Pero ¿por qué no funcionamos de la misma manera cuando se trata de mi Estado? Porque no es mi Estado. Porque no está ahí, no ha sido segregado para mi beneficio. No está representando mis intereses, no es un espacio público en el que nosotros resolvemos los problemas comunes de acuerdo con unas reglas que nos parecen justas. Y por lo tanto nuestra actitud hacia el Estado es una actitud negativa, probablemente por razones, pero es una actitud negativa. Tiene muchos, el origen histórico puede ser, yo creo que América surge con toda la sociedad enfrentada al Estado. Primero porque hay una violación de los pactos entre la corona y los aventureros que conquistaron América. Ustedes saben que la conquista de América se produce en las primeras décadas, inmediatamente hay una reconquista de América por parte de los poderes coloniales, que incumplen los pactos con Colón, incumplen los pactos con Cortés, con todos por diversas razones, porque no podían, pero lo cierto es que los incumplen. Entonces, hay unos españoles transterrados a América que se sienten engañados. Hay unos criollos que no participan de la dirección del Estado porque la metrópoli sospecha de ellos, la metrópoli gobierna a larga distancia. La obra maravillosa de España es la legislación de Indias, pero la legislación de Indias es una legislación hecha en Valladolid, hecha en España, no es una legislación hecha por los propios latinoamericanos. De manera que los criollos también sospechan de ese Estado,
Sospechan los indios, ¿cómo no van a sospechar si son ciudadanos de segunda categoría? Y luego sospechan la población esclava negra, ni les cuento, que no tenía ningún derecho y no era nada. De manera que en la época de la colonia, la relación sociedad-estado era muy precaria. Luego, cuando viene la República, se hereda de alguna manera esa percepción y eso nos acompaña hasta nuestros días. Nos vamos a la tercera actitud, la actitud hacia el trabajo. Nosotros hablábamos intensamente hoy por la tarde de nuestra raíz grecolatina. Uno de los inconvenientes de esa raíz grecolatina es la percepción del trabajo manual como algo deleznable, tanto entre los griegos como entre los romanos. El trabajo manual era considerado indigno y fue considerado indigno de una manera tan profunda que esa condición de indignidad no se levanta hasta finales del siglo XVIII con Carlos III en España, que emite un decreto real diciendo ya se acabó, ya a partir de ahora el trabajo no es. Pero no es cierto. Seguimos siendo un continente en donde abundan más los poetas que los ingenieros y en donde el hacer cosas con las manos y el trabajar en oficios no tiene ninguna respetabilidad, donde hay una estratificación social que entorpece el escalar posiciones legalmente dentro de la sociedad como consecuencia de los trabajos que se desempeñan. Y los trabajos manuales no son trabajos bien vistos. Vivimos en un mundo de abogados, poetas, y, como decía Borges, y gente aún peor. Entonces, esa actitud hacia el trabajo tiene un costo, porque de esos trabajos y de esas labores y de esa ejecución práctica, pues por supuesto que se crea la riqueza y en nosotros nuestro capital psicológico en ese aspecto yo creo que es más bajo. La cuarta actitud, recuerde que son 7. Nuestra actitud hacia el éxito. El éxito no es visto con admiración por grandes zonas de nuestras sociedades. Hay un trasfondo en la vieja tradición católica de asociar éxito a éxito económico a codicia, a logro. El logro es el lucro es no solo pecaminoso, sino en algunos momentos de la historia llegó a ser también considerado delito, o sea que eran las dos cosas, pecado y delito. Lo cierto es que la percepción que hay de la persona exitosa no es una percepción positiva. ¿Es eso una consecuencia de sociedades mercantilistas en donde el dinero no se ha hecho como consecuencia del trabajo honrado, sino como consecuencia de la complicidad con la clase dirigente, que se establecieron unos pactos para repartirse las rentas en perjuicio del conjunto de la sociedad? Es posible. Pero lo cierto es que mientras alguien como Bill Gates es admirado porque hizo su fortuna y ninguna persona con 2 dedos de frente, con un poco de información piensa, y creo que tú lo dijiste, José, o si no lo dijiste tú, se lo oí a alguien en estos días, nadie piensa que el dinero de Bill Gates, que esa fortuna que es la mayor del mundo, empobreció a nadie, al revés, enriqueció a muchísima gente porque lo que hizo fue crear riqueza. No le metió la mano en el bolsillo a otro y no, lo que hizo fue generar riqueza. Hay mucha gente que se enriqueció con Microsoft, trabajando para Microsoft, utilizando la computadora, utilizando los programas. Es decir, es algo muy positivo. Todos lo admiran. Y se cuenta con gran admiración la historia de los 4 muchachos en un garaje que hicieron Microsoft, o los 4 muchachos en un garaje que hicieron Apple. Y como preguntaba un amigo mío, es que no hay garajes en América Latina, no hay garajes y hay muchachos. Pero hay muchas más cosas. Pero lo cierto es que a ellos, a los triunfadores, en ciertas culturas se les admira y el éxito en otras culturas se condena. En España hay una frase que la voy a repetir, es una frase un poco vulgar, pero la voy a repetir, que es: oye Paco, Pancho se sacó la lotería. Muy bien, que se joda. O sea,
el éxito del otro le va a crear tantas dificultades que muy bien, que ahora vas a ver lo que es sufrir. La quinta actitud. La actitud hacia la ciencia, hacia el saber, hacia el conocimiento. No hay duda de que eso despegó de una manera muchísimo más intensa en otros pueblos del norte de Europa que en nosotros. La creación de las primeras grandes instituciones, de las grandes academias de ciencias en Gran Bretaña, que fueron tan importantes, una persona nada menos como Newton llegó a dirigirla en su momento, la pasión por la sabiduría encarnó de una manera mucho más clara en esas culturas que en las nuestras, que seguimos dentro de una tradición donde la enseñanza es repetición de lugares comunes, de cosas aprendidas previamente, donde, y lo mencionaba hace un rato, donde la innovación era vista incluso como una falta de tal entidad que podía ser perseguida por la Inquisición. Hay actas inquisitoriales en donde se persigue a cierta gente por innovadores. Porque el que cambia la realidad está, de alguna manera, o el que trata de cambiar la realidad está atacando lo que es un orden ya previsto y descubierto por las autoridades. Alterar ese orden es peligroso, por lo tanto se debe perseguir de oficio. Hay muchísimos casos de comentarios de la Iglesia y de persecuciones y de actitudes, en general de actitudes contra todo lo que es novedoso. En el mundo en el que se cultivó la pasión por la ciencia, la tecnología y la innovación, paralelamente fue surgiendo una idea que fue novedosa hasta el siglo XVII, y a partir del siglo XVII se apodera de la civilización occidental, o de una zona de la civilización occidental, que es la idea del progreso. Hasta el siglo XVII no había de una manera muy clara, no se sabía cuál era el objetivo, es decir, no se sabía, el objetivo de la sociedad era cumplir con ciertos preceptos, ir al cielo detrás de la muerte o qué sé yo, pero la idea de que el objetivo de la sociedad era cambiar constantemente hacia sociedades que se movían más rápido, que tenían más confort, que poseían más objetos, que eran en ese sentido material, se sentían más felices, eso es un fenómeno que empieza a ocurrir en el siglo XVII y que se acelera precisamente porque se alimenta, se retroalimenta. Con las innovaciones y con la ciencia, pues aparece la revolución industrial, y con la revolución industrial, pues aparece la posibilidad de fabricar una cantidad de objetos que antes estaban limitados a la fabricación artesanal y que de pronto empiezan a fabricarse industrialmente, y se puebla de objetos el mundo poderoso, el mundo económicamente poderoso. Es muy interesante, por ejemplo, leer los testamentos del siglo XVI, los del XVII y los del XVIII, porque uno ve lo que se va legando, lo que se deja. El testamento de Cervantes, por ejemplo, deja un jubón, una capa, qué sé yo, raída, 2 sillas, deja 4 cosas. Es una etapa preindustrial. Ya cuando la revolución industrial y la creación de grandes ejércitos, cosa que empieza a ocurrir en el siglo XVIII exactamente igual, genera la producción en masa. Y la producción en masa hace que el mundo se pueble de objetos. Ya tenemos la casa llena de cachivaches y que la semana que viene, pues algún japonés inventará otra cosa que tendremos que salir a comprar urgentemente. Y es así como funcionan el progreso y el cambio en el mundo. Nosotros, al vivir aislados de la ciencia y de la tecnología, de una manera tan radical que realmente es estremecedor que América Latina haya aportado tan poco al mundo de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. No hay un solo hallazgo, no hay un solo desarrollo técnico y científico, no hay uno solo que tenga su origen en América Latina. Hay pensadores y hay científicos y hay premios Nobel, hay qué sé yo, 3 o 4, tampoco son tantos en el mundo de la ciencia como deberían ser de acuerdo con el número, de acuerdo con los 500 millones y de acuerdo con universidades que tienen 5 siglos, que son 5 siglos de repetición constante, que debimos inventar por lo menos la grabadora, porque lo que llevamos mucho tiempo repitiendo cosas. Así que
Nos falló esa actitud hacia la ciencia, con lo que eso acarrea. No sé si ustedes saben que el 40%, por lo menos esa cifra, ese porcentaje lo he leído, el 40% del desarrollo económico de los Estados Unidos es la consecuencia de las innovaciones y de los cambios económicos, que están constantemente remozando las actividades y generando nuevas transacciones. No tengo que decir a ustedes lo que significa la aparición de Internet en el mundo, lo que significó la aparición de la computadora. Si cada uno de estos desarrollos técnicos y científicos lo que hacen es multiplicar las actividades y las transacciones comerciales, crear cada vez más riqueza. Y si nosotros no hacemos un aporte sustancial en ese mundo, pues una de las consecuencias va a ser la que es que vivimos a remolque de los mundos más creativos. No es que nosotros no usemos la computadora, es que la computadora la fabricaron en otro lado y se la imaginaron en otro lado. No es que no usemos Internet, la usamos intensamente, pero como usuarios, ¿no? Es decir, no está lo que es la llama de la creación y de la ciencia, no existe. Y pudiera existir, porque si hay algo que está equitativamente repartido en el mundo es la inteligencia. No hay ninguna prueba, ninguna, que demuestre que los alemanes son más inteligentes que los italianos son más inteligentes que... Eso no es verdad, es una cuestión esencialmente cultural. Los países pueden desarrollar... Siempre me gusta poner el ejemplo para mí más impresionante del siglo XX, que no son los 4 dragones de Asia. Para mí, el ejemplo más impresionante del siglo XX es el dragón semita, el Estado de Israel. 7,5 millones de personas, con más hallazgos técnicos y científicos con más publicaciones técnicas y científicas que América Latina completa. Ese pequeño paisito, imposible desde cualquier punto de vista. Si uno dice, ¿cómo puede ser un país inviable? Bueno, un país rodeado de enemigos, pequeño, en el desierto, que sea, bueno, ese país es Israel. Y sin embargo, lo que ha logrado es extraordinario. ¿Por qué? Por la combinación de todos esos capitales, sobre todo el capital humano. Yo creo que el capital psicológico son muchos siglos de una ética de trabajo muy especial, un cultivo muy especial del intelecto, una pasión por la ciencia y por la técnica realmente espectaculares, y entonces logran lo que pudiéramos lograr. Imagínense si Brasil tuviera esas características psicológicas y sociológicas, pues sería el primer país del mundo, pero cualquier país que pudiera hacer eso y que pudiera impulsar las cosas en ese sentido, pues tendría un éxito parecido. La sexta actitud de nuestro capital psicológico, que es en todas partes, es una cuestión de balance, de cuánto tenemos ese capital psicológico. Se parece mucho a la del éxito, pero tiene una variación, que es nuestra actitud hacia los emprendedores, hacia la actividad nueva, hacia la creación de una nueva forma de trabajo, la creación de algo. Es decir, la presencia, que muchas veces los emprendedores son ahogados por nuestras sociedades. Es que no es que no tengan, tal vez es que no es que no tengamos la proporción suficiente de gente emprendedora. Hay una vieja hipótesis económica de que en todas las sociedades el 20% de la gente tiene esas características de personas emprendedoras y el 80% restante no. Es posible que eso sea así, pero si eso no se conjuga con una sociedad que sea hospitalaria con esos comportamientos, pues al final de nada sirve. Volvemos al ejemplo, es decir, bueno, pues los 4 tipos en el garaje en Asunción, Paraguay, como no pueden hacer nada, se ponen a fumar marihuana porque no pueden, o a tomar mate si son más sanos, ¿no? Pero lo que no pueden es desarrollar una empresa que cambie la historia del mundo. Y por último, que se ha tratado mucho en otra actitud de ese capital psicológico, que es la percepción del otro, la confianza en el otro. Donde ya eso lo sabemos, ustedes lo han visto, los que han estudiado economía, los que han estudiado sociología, donde no hay confianza, los costos de transacción son altísimos,
los niveles de corrupción son muy altos, la cantidad de actividades que se interrumpen por la falta de confianza en el otro son muy grandes. En una sociedad en donde la gente suele conducirse con arreglo a la decencia, al buen comportamiento, al fair play, hacemos un acuerdo y lo vamos a cumplir. Y los libros que hablan de estos temas, el libro de Fukuyama, por ejemplo, sobre trust, son viejas, hay muchísimos estudios sobre esto. Siempre cuentan la historia de los traficantes de diamantes en Ámsterdam, cortadores de diamantes, que las transacciones son con un apretón de manos. Y con un apretón de manos basta para llevar adelante el negocio porque hay un acuerdo muy sencillo entre dos partes que sencillamente negocian una actividad y confían uno en el otro. ¿Cuál es la actitud nuestra? Además, eso está medido. Hay mediciones constantes sobre confianza y desconfianza. ¿Saben cuál es el país más desconfiado de América? Argentina. Argentina. De acuerdo con las mediciones. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo. Mi abuelo, que era muy desconfiado, que era un catalán desconfiado y mal hablado, muy mal hablado, un hombre educado, pero era muy mal hablado, tenía un letrero, él administraba un puerto y tenía un letrero en su oficina que decía, y perdonen, el que vive desconfiado es señal de que lo han jodido. Y ese era su moto. Entonces él desconfiaba de todo el que entraba. Era horroroso tratar con aquel caballero. Pero era así. Entonces, esa actitud es una actitud que prevalece en nuestra. Por eso los documentos nuestros están llenos de sellos y no sé qué, y le ponemos unas presillas y le colgamos un moño con una cosa para tratar de que no lo falsifiquen y para tratar de darle veracidad a una cosa en la que nadie cree. Entonces, esa actitud es una actitud negativa desde el punto de vista psicológico. Entonces, si es verdad, esto que yo les he dicho, nuestro capital psicológico es más reducido que el de otras latitudes. Si hablamos de capital humano, Piñera decía, me encantó tu conferencia, aprovecho para decirlo públicamente, me gustó mucho, y decías hoy en la conferencia que América efectivamente está llena de escritores y de muestras de talento muy notables, y es verdad, todo eso es cierto. Pero el desempeño final es muchísimo más limitado, porque incluso a lo mejor tenemos cierto capital humano muy importante, pero si no se articulan con el capital social, con el capital psicológico, con el capital material, con todos esos elementos que hacen posible el desarrollo y la prosperidad y la modernidad, pues al final los resultados son más limitados. Es verdad, por otra parte, algo que él decía, que también la vida en nuestras sociedades puede ser mucho más agradable. Si uno forma parte en América Latina de las clases medias altas, tiene una calidad de vida que no obtiene en prácticamente ningún lugar del mundo. A costa quizás de que hay muchísima gente en los niveles sociales más bajos que prestan servicios, tal vez, eso es un elemento. Pero la calidad de vida y todos esos elementos que adornan la calidad de vida y que él describía muy bien sobre la simpatía y la vida familiar y muchas cosas que uno no encuentra en el primer mundo, o por lo menos en cierto primer mundo. Sin embargo, si lo que medimos es desempeño económico y si lo que medimos es éxito en la creación de riqueza, pues nuestro papel es bastante disminuido. Somos el sector más débil, inestable y desorganizado y pobre del mundo occidental. No del mundo, por supuesto que no del mundo. No podemos compararnos con África, no podemos compararnos con otras regiones asiáticas, ni mucho menos, sino de lo que llamamos el mundo occidental. Es decir, los países desovados por los principios, los valores, la cultura occidental,
del lado acá, en general lo que es eso que llamamos Occidente, nosotros ocupamos el rango de menor desempeño. ¿Se le puede dar la vuelta a eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no es sencillo, y a mi juicio lo que hay es que primero entender el problema sin insultarnos, porque muchas veces cuando uno dice estas cosas, la reacción es una reacción hostil, como si uno estuviera insultando a los latinoamericanos o algo así. No se trata de eso. Lo que estamos es, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener la creatividad de Suecia o del Estado de Israel, la gerencia seria y formal de los alemanes? Claro que quisiéramos tener todo eso, pero no es así. Y como no es así, lo mejor es examinar los problemas de frente y ver si eso es lo que queremos hacer, si ese es el mundo al que queremos ir, y por lo tanto, si ese es el mundo al que queremos ir, pues habrá una élite política dispuesta a construir los instrumentos para hacer estados que puedan moverse en esa dirección. No todos tienen que parecerse, es posible combinar la calidad de vida con muchas de estas virtudes. Yo creo que, por ejemplo, que en Italia, sobre todo en el norte de Italia, uno encuentra una combinación extraordinaria entre muchos de esos rasgos psicológicos del primer mundo y la alegría de vivir y la forma grata de vida que uno encuentra en los pueblos latinos. Bueno, hasta ahí llega mi charla. Si quieren hacer alguna pregunta, tirar algo, lo que ustedes deseen, con mucho gusto. ¿Has reflexionado en qué medida esas 7 actitudes que tú describes muy bien y que yo creo que a grandes rasgos corresponden a la realidad, pero en qué medida dependen de que América Latina ha tenido durante 500 años o 200 años una estrategia de desarrollo económico alejada de la libertad, de la propiedad, etc.? ¿Qué pasaría si, bueno, vuelvo de alguna manera al caso de Chile, por supuesto, pero en qué medida si tú cambias radicalmente la estrategia de desarrollo económico y social hacia una basada en el libre mercado, esa realidad va a afectar estas actitudes culturales? No al día siguiente, no al año siguiente, no en la década siguiente, pero la relación en el fondo entre estrategia de desarrollo económico y social y cultura. Totalmente. Porque una respuesta podría ser, yo tengo algunos amigos, Claudio Vélez, el historiador, que cree que la cultura es tan difícil de cambiar que van a pasar, en fin, siglos antes de que cambie. Yo soy algo más optimista. Yo creo que al observar la realidad de mi propio país, que compartía esas 7 actitudes claramente hasta antes de la Revolución Liberal, y que hoy día esas actitudes gradualmente, de a poco, van cambiando, y eso demuestra que el país puede crecer a tasas asiáticas, demuestra que ha habido creación de riqueza, en fin. Entonces, háblanos algo de la relación en el fondo entre estrategia de desarrollo económico y social y estas actitudes. ¿En qué medida estas actitudes pueden cambiar? Si cambia antes por algún proceso que es difícil, pero sí cambia. Estoy totalmente de acuerdo en que eso es posible y que hay una relación muy estrecha. Porque la vida es un constante proceso de aprendizaje basado en el tanteo y error. Si uno aprende ciertas lecciones, si tú aprendes que tú haces las cosas de cierto modo y tienes una recompensa material y emocional, la tendencia es a repetir ese comportamiento. La apatía, por ejemplo, en el mundo socialista. ¿Por qué los alemanes de Alemania Oriental, que eran los mismos de Alemania Occidental, porque eran apáticos? ¿Por qué fabricaban el maldito automóvil ese pequeñito que tenían ellos, ¿cómo se llamaban? Que no ni caminaba. Y en el otro lado hacían los Mercedes-Benz y los Volkswagen y los Audi, qué sé yo, y los alemanes de Alemania Oriental, los mismos ingenieros, hacían una cosita miserable que no caminaba. Bueno, era porque no había ninguna recompensa real. La recompensa tiene un efecto de cambio progresivo. Estoy de acuerdo en que no es una cosa de un año, ni 2, ni 3, pero sí, la gente no empezó. Los ingleses, esos ingleses que tanto nos admiran y que cambiaron la historia del mundo. El mundo es en gran medida inglés. Los deportes que practicamos, las cosas que hacemos, hasta mandarse una tarjeta en Navidades es una práctica inglesa. Hasta eso lo inventaron.
Me acuerdo de una discusión que tuve alguna vez con Evo Morales antes de que fuera presidente, que él hablaba, condenaba la cultura occidental, y yo dije, bueno, vamos a acabar con todo, señor. Él era candidato en ese momento. Yo creo que debemos, le digo yo por mortificarlo, debemos eliminar el fútbol. El fútbol es una influencia inglesa. Entonces me dijo, no, el fútbol es otra cosa. Quiere decir que era selectivo en lo que le parecía asimilable del mundo occidental. Pero yo sí creo que una sociedad abierta que premia ciertos comportamientos de una manera natural es una sociedad que va modelando el comportamiento de las personas. La minoría más exitosa en los Estados Unidos, más exitosa que los blancos de origen inglés y alemán, es la minoría hindú, que como ustedes saben, en la India sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con un bolsón hoy en día de 300 millones de habitantes que han pasado a la clase media. Pero esos señores, cuando se trasladan a los Estados Unidos y encuentran una sociedad que recompensa ciertos comportamientos, como traen ciertas virtudes que no pueden desempeñar en su país, bueno, pues son tremendamente exitosos en los Estados Unidos. Es verdad que si cambiamos las reglas de juego, es posible es seguro que cambia el comportamiento de las personas. Ahora, ¿cuándo ese comportamiento se convierte en una masa crítica que hace que el conjunto de la sociedad se mueva en una dirección? Hablaba hace un momento del caso de los ingleses. Inglaterra en el siglo XV era un país bastante más pobre y atrasado que la Europa continental. Habían hecho un solo descubrimiento importante, cierto tipo de arco que era muy eficaz en la guerra. Pero salvo eso, que era realmente no habían hecho ningún aporte sustancial. Pero había ocurrido algo muy importante en las universidades inglesas. Se había abierto el debate desde hacía 3 siglos sobre el papel de la ciencia y el papel de la religión, básicamente en Oxford. Y eso empezó a calar con la lentitud que hacen las cosas. Y ese país que inventó el Estado de Derecho moderno y que inventó muchas de las cosas que decía, y muy bien dichas sobre los padres fundadores norteamericanos, que decía Piñera, provienen de la tradición, de la mejor tradición liberal inglesa. Provienen de John Locke, provienen de esos pensadores que en muchos casos estuvieron incluso, 100 años después, cuando se produce la independencia, incluso Burke estuvo de acuerdo con la independencia de los Estados Unidos. Adam Smith estuvo de acuerdo con la independencia de los Estados Unidos. Y por una razón económica, porque le parecía mucho más inteligente que Estados Unidos se desarrollara como un poder económico independiente con el cual realizar transacciones. Así que había una inteligencia, pero para llegar a esa inteligencia inglesa costó siglos de represión, de barbarie. No hay guerras más sangrientas que las que se producen, me refiero entre las coronas europeas, que las que se producen entre los propios ingleses para dirimir quién es el que va a mandar y quién es el rey. Son realmente costosas, hasta que llega un momento en que esa sociedad empieza a hacer las cosas de otro modo. Si queremos fijar una fecha, 1688, con la Revolución Gloriosa. La subordinación de la autoridad real al Parlamento. A partir de ese momento, los ingleses aprenden un modo diferente de hacer las cosas. Esa es otra característica nuestra. Los seres humanos tenemos la posibilidad de aprender y de rectificar y de revocar comportamientos que no son negativos. Así que efectivamente, si somos capaces de cambiar los modos de realizar nuestras transacciones económicas, los modos de gobernar, si somos capaces de crear instituciones abiertas que funcionen con arreglo a la ley, sin gente privilegiada, que se privilegien como consecuencia del éxito de sus actos legales, así vamos a tener a medio plazo cosas distintas. ¿Cómo empieza? ¿Cómo estimula? No empieza, pero ¿cómo estimula el ejército francés las innovaciones en época de Napoleón? Planteando un problema y pagándole a quien lo solucione. Y entonces inmediatamente el genio francés, que ya existía, porque la ciencia francesa era quizás tan importante como la británica en los siglos XVIII y XIX,
pues con un estímulo aparecen los innovadores y los emprendedores. Ahora, si no hay estímulos, si nosotros nos dedicamos a crearles dificultades a los emprendedores, ¿cómo nos vamos a sorprender de que el desempeño económico de nuestros? Ustedes saben, y lo hemos visto 20 veces, cuánto trabajo cuesta abrir una empresa en América Latina. ¿A cuánta gente hay que sobornar? Ese tipo que aparece en algún lugar cuya función no es resolvernos un problema, sino un burócrata cuya función es poner la mano para no crearnos un obstáculo si no se le da dinero. Esa alimaña está presente desde México hasta la Argentina y todos nuestros pueblos. Menos en Chile, mucho menos en Chile, afortunadamente, menos en Costa Rica, menos en Uruguay, pero está presente. No sé, cambiemos las reglas, esperemos y imitemos. Es muy importante en el desarrollo imitar. Nosotros nos asombramos de la potencia de las universidades, de las buenas universidades norteamericanas. Fueron calcadas de las alemanas. Nosotros nos asombramos del ímpetu de Japón. Japón es un país calcado, que luego del calco empezó a hacer innovaciones y luego empezó a hacer creaciones originales. Pero su legislación fue copiada en Suiza y su modo de organizar el Estado fue copiado en Gran Bretaña, porque se vieron abocados a una crisis en 1853, cuando la intervención de los Estados Unidos, y tuvieron que tomar una decisión. O nos plegamos totalmente y nos convertimos en un apéndice de Occidente o superamos a Occidente. Para superar a Occidente hay que aprender, hay que copiarlo. Y en 1867, si no me acuerdo mal, empieza la Revolución Meiji. Entre el 53 y el 67 viene el periodo de vacilación, no saben qué hacer. Entonces, en pocos años, una generación lanzan ¿y cuál es la revolución? La imitación. El mundo es la consecuencia exactamente de ese modelo de imitación, que unas veces es, como en el caso japonés, que es un modelo de imitación voluntario, y en otros casos es que ocurren las cosas de esa forma sin darse cuenta. ¿Cómo se desplaza el eje de la civilización y el foco central de Italia a Alemania en el siglo IX y aparece de pronto, empieza a aparecer un poder germánico muy importante que se apodera del saber acumulado en el sur mediterráneo y pronto lo traslada a otros países de Europa del Norte y pronto lo traslada a Inglaterra, y cómo ese poder y esa imitación cruza el Atlántico. Los americanos aprendieron a organizar sus universidades copiando a los alemanes, que eran las mejores universidades del siglo XIX. Aprendieron a hacer sus barcos copiando a los ingleses y luego empezaron a innovar por cuenta propia. Eso es lo que tenemos que hacer. Una de las tonterías mayores de los latinoamericanos es dedicarnos a buscar la tercera vía original. Siempre aparece un tipo que dice, no, nosotros somos diferentes, nosotros no tenemos nada que ver con Occidente, nosotros no somos otra cosa que una expresión limitada y en cierto sentido fracasada de Occidente. Imitemos las cosas buenas y en el proceso iremos creando grupos de personas con una formación tal que sobre esa realidad que ellos copian, innovan y llega un punto, como los japoneses hoy en día, como los chinos dentro de muy poco, que ya no van a copiar, sino que van a crear con originalidad directamente. Así que hagámosle caso al doctor Piñera y cambiemos las reglas de juego, que nos va a beneficiar a todos. Bueno, mi nombre es César García, yo soy aquí de Guatemala. Me pareció muy interesante su plática y la verdad yo quisiera ser aún más optimista con el cambio de actitudes en Latinoamérica. Y quizás la pregunta o reflexión que quiero hacer hacia usted es acerca de lo que ahora se conoce como globalización o simplemente la apertura de los pueblos del mundo hacia el resto del mundo. Por decir, hace muchos años, quizás no hace muchos años, unos 30 años, Guatemala no hubiera conocido a mucha gente que estaba hoy acá. En aquella época no hubiera conocido las culturas de hace tiempo porque no había esa información, no había esa apertura. Entonces, ¿cómo cree usted que
esto de la globalización, el Internet, la fácil movilidad de las personas a través de los países pueda ayudar hacia ese cambio de actitudes en Latinoamérica? Bueno, de una manera extraordinaria. Lo primero es la aceleración del proceso de cambio. Nosotros hemos visto el milagro de transformación en el siglo XX de algunos países llenos de analfabetos, en estado de desarrollo comatoso, una crisis total, y pienso en Taiwán. Taiwán tenía una base distinta a China, una base social distinta porque Taiwán había sido ocupada por los japoneses 60 años y había absorbido algunas de las virtudes sociales de los japoneses. Pero era una sociedad pequeña, rural, y sobre esa ciudad caen de pronto 2 millones de exilados, huyendo de la debacle china. En ese momento hay un 80% de analfabetos en China, la crisis total. Cuando uno es analfabeto en chino, uno ignora por lo menos 7 o 8 mil caracteres si uno es poco educado. Si uno quiere ser educado, ignora 40.000 caracteres. De manera que cuando nosotros somos analfabetos, ignoramos 28. Ser analfabeto en chino es un lío horroroso. Y resolver ese problema es tremendo. Hoy en día el 99% de las personas en Taiwán pues no solo están escolarizadas, sino tienen un alto nivel de escolaridad y además en todas las pruebas de contraste están entre los primeros 3 o 4 países del mundo. ¿Qué pasó? Que se aceleró el proceso de transmisión técnica y científica como consecuencia del intercambio. Hoy en día nosotros podemos aprender algo casi instantáneamente. Esta maravilla de que dentro de poco todas estas cosas que estamos diciendo aquí, dentro de 5 minutos están en internet y alguien las puede, bueno, esto en este caso no vamos a cambiar la historia del mundo con esta charla, ni mucho menos, pero hay muchas cosas que sí son interesantes. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, ven las conferencias de TED, en internet. Yo las veo de vez en cuando y me parecen extraordinarias, de gente que hace historias y cuentos tremendos, pero eso va a servir para acelerar los procesos de cambio. Te hago una observación histórica. Cuando se pasó de los rollos, se escribía en rollos, a los libros, el paso de los rollos a los libros tomó unos 3 siglos. Tomó tanto tiempo pasar de un desarrollo técnico incompleto como era el rollo, que era difícil de almacenar, difícil de clasificar, que requería una cantidad de trabajo, a pasar al libro tal y como lo conocemos. Eso ocurrió, por supuesto, en el mundo todavía eran libros manuscritos. Cuando Gutenberg pone en marcha su imprenta, a mediados del siglo XV, demoró unos 50 años acabar con lo que era el mundo de los copistas, la industria de los copistas, que era una industria milenaria. La iglesia trató de declararlo pecado, trató de meterlos en el infierno, trató de hacer horrores para salvar la industria de los copistas porque él era muy importante, era una de las fuentes más rentables que tenía la iglesia, que copiaran y le pagaban a los monasterios y les pagaban a las iglesias por el trabajo de las copias. Pero en 50 años se acabó eso, porque se propagó, fue el tiempo que le tomó a la imprenta de tipos móviles propagarse por Europa, generalmente con italianos, con alemanes que iban a los distintos sitios. Hoy en día, nosotros estamos viendo a una velocidad aceleradísima la sustitución del mundo del papel por el mundo virtual. Dentro de unos años, muy pocos, no es que los diarios desaparezcan, desaparecerá el soporte de papel, los libros se leerán Yo sé que todo eso es muy doloroso, yo que pertenezco al periodo cuaternario, pues sentiré eso con gran dolor, pero la vida es eso. Pero se aprenderá de una manera muy rápida como aprenden. Lo que estamos viendo es la aceleración del proceso de aprendizaje a una velocidad tal que la globalización no ofrece otra cosa que oportunidades. Oportunidades de que los pueblos que antes necesitaban 150 años para levantarse, hoy necesitan una generación. En una generación se puede pasar de una sociedad descalza a una sociedad de clases medias, si hacen las cosas de cierta manera. Y esa es la posibilidad tremenda del mundo de la comunicación. Hay una universidad argentina que toma sus clases
sobre una disciplina misteriosa que tiene que ver con la medicina, que no me acuerdo ahora cuál es, de acuerdo con una universidad alemana, y lo hacen, por supuesto, por internet, con un intérprete inmediato. Hay unos profesores en Alemania que están enseñando y hay unos tipos en la Patagonia que están aprendiendo en tiempo real, y eso, imagínense lo que eso acelera el proceso de aprendizaje. Las oportunidades que tienen ustedes, que tienen la gente joven, es tremenda. Bien utilizados esos recursos, los tiempos de desarrollo se van a acortar tremendamente. Así que hay que apostar. Primero, es inútil oponerse a ella, pero además de eso hay que apostar por la globalización, por la cantidad de cosas positivas que tiene. Bueno, buenas noches. Yo soy peruana, soy Vanessa. Un honor poderme dirigir a usted, señor Montaner, esta noche. Muchas gracias, Vanessa. Mi pregunta va respecto al tema del mal desempeño económico que ha venido demostrando América Latina, ¿no? Durante siempre, en realidad. Sabemos que el tema medioambiental es un tema que hoy por hoy preocupa mucho al mundo. Tiene muchos países reunidos, ¿no? Sobre todo son estas grandes potencias las que están, digamos, urgidas por asegurarse el acceso a los recursos naturales, porque sin los recursos naturales las grandes potencias no pueden funcionar, digamos, ¿no? Firmando tratados de libre comercio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo dar la vuelta al mal desempeño económico latinoamericano si ahora se tiene que afrontar a esta necesidad de las grandes potencias económicas? Bueno, vamos a empezar por la nota pesimista. Uno de los grandes antropólogos de nuestro tiempo es Jared Diamond. Tiene una frase muy buena. Ahora has leído el libro Gérmenes y qué sé yo, el libro. Tiene una frase tremenda, donde dice que el gran error del que nunca podremos recuperarnos, el gran error de la humanidad se cometió ya hace 10.000 años, cuando inventamos la agricultura. A partir de ese fenómeno, a partir de la domesticación de ciertas plantas y la aparición de la agricultura, que es la gran revolución, la revolución más intensa, más importante que ha hecho el ser humano en su historia, a partir de ahí comenzó una batalla fuera de la naturaleza, de alguna manera contra la naturaleza, a ganarle terreno, a destruir animales, a desviar ríos. Los seres humanos construyeron un mundo que ya no tenía en cuenta el equilibrio de la sociedad, el equilibrio de la naturaleza. Los pocos pueblos que tienen en cuenta ese equilibrio son los bosquimanos en África, algunas tribus de pigmeos, unos grupos en el Amazonas, algunos grupos en Australia, que son pequeños grupos que viven de la cacería y la recolección. Pero una vez que tú aras la tierra, construyes ciudades y empiezas un proceso de urbanización creciente, es un proceso que tiene un costo y que deja una huella en la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia final de todo eso? Bueno, a largo plazo la consecuencia final sabemos que es devastadora. Es casi inevitablemente devastadora mientras continúa aumentando la población y esa población continúe teniendo necesidades materiales y esas necesidades materiales estén de alguna manera determinadas por modelos sociales que nosotros imitamos y queremos vivir como viven los franceses o los belgas o los italianos o los norteamericanos. Y eso significa unos hábitos de consumo que nos llevan a ir dejando una huella que cada vez es más profunda en el planeta. Porque vivir es siempre un efecto de consumir energía, de consumir. Y mientras más cosas posees y mientras más tiempo vives y mientras más hijos tienes, pues más consumes y eso no hay escape. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está al alcance nuestro realmente? Racionalmente. Tú no le puedes decir a una población, sacrifíquese y no desarrolle, no extraiga el petróleo que tiene, no extraiga el cobre que tiene en Chile, porque usted va a alimentar con ese cobre a la maquinaria china de producción
que ya tienen 300 o 400 millones viviendo como clase media, de aquí a que tengan 1.300 millones, pues consumen todo el cobre del mundo y la madera y qué sé yo, toda la cantidad de cosas que consumen. Pero ¿cómo le vas a decir tú a los chilenos, no hagan eso, porque el costo de la naturaleza es muy alto? ¿Qué podemos hacer realmente? Entender que el proceso es un proceso costoso, que hay que tratar de buscar un cierto equilibrio que tampoco conocemos muy bien, no sabemos muy bien cómo se logran esos equilibrios. Todo ese debate hoy en día sobre el enfriamiento, el calentamiento global, es un debate un poco complicado porque no sabemos si a lo mejor le conviene al planeta que, pues, tener 2 grados más de temperatura, como las tuvo en el pasado, cuando Groenlandia era un territorio fértil y verde porque no estaba cubierto de hielo y en esa época no existía la revolución industrial. Es decir, no sabemos exactamente cómo funciona el metabolismo de la Tierra. Eso, tenemos algunas intuiciones y hay alguna gente que sabe mucho, yo sé muy poco de ese asunto. Pero a lo más que podemos llegar es a tratar de actuar con responsabilidad en aquellas cosas que sabemos. Sabemos que la erosión de la tierra es mala, sabemos que talar árboles y nos es negativo, sabemos que hay que reemplazar los árboles que se cortan. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero al mismo tiempo yo no conozco ninguna sociedad que esté dispuesta voluntariamente a renunciar al progreso para salvar a la naturaleza. Y la naturaleza y el progreso son 2 entidades opuestas. ¿Tú no estás de acuerdo? Explícame por qué. Los países más ricos y libres tienden a cuidar su naturaleza. Ah, no, claro, yo no dudo eso. Ah, bueno, pero no lo explicaste. No, yo no dudo eso. Es decir, yo no dudo que los Estados Unidos y Canadá y Suecia, en Canadá, por ejemplo, que son donde están las grandes papeleras, por cada pino que se corta se siembran 2. ¿Por qué? Para protegerla. Y además de eso, para proteger el propio capital que tienen y para no destruirlo. Todo eso es cierto. Y el país, una de las crisis de Haití en este momento es porque Haití ha devastado su territorio, ha destruido todas sus siembras de una época, fue una zona tropical, y eso erosionó el terreno y luego los vientos barrieron y se quedó sin una capa fértil. Es un verdadero desastre y Haití es un país muy pobre. Eso sí, yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo que te digo es que a largo plazo, todo el cuidado de los Estados Unidos, todo el cuidado de los países escandinavos, no alcanza a largo plazo, a larguísimo plazo, para equilibrar lo que es la natural devastación de lo que significa el consumo de la gente. Porque tú necesitas elaborar ciertos materiales o utilizar los materiales que ya existen. Necesitas la madera para construir muebles, y si no los haces de madera necesitas el plástico, pero para hacer el plástico necesitas otras cosas. Todo lo que es consumo tiene un costo y deja una huella. Pero también tiene un precio. Por lo tanto, si el precio sube, dependiendo de la demanda, eso es una señal para usar otros recursos o para usar ese recurso de mejor manera. Claro. Por lo tanto, lo que hemos estado viendo durante siglos es que el precio de los recursos naturales han estado bajando, no subiendo. Eso es una muestra de que los recursos son cada vez relativamente más. Son más, es decir... No menos. No es que sean más los recursos son los mismos, lo que llegas a ellos... Son más abundantes, cada vez. Los encuentras más, es decir, antes... Claro, pero eso es lo que importa. No es que si tú tienes un galón de petróleo y en el primer día te usas un galón de petróleo para llegar de punto A a punto B, pero si la humanidad encuentra una manera para ir 100 veces más lejos con ese galón de petróleo, ese galón de petróleo es un recurso natural relativamente 100 veces más abundante. Y eso es lo que estamos viendo a la vez que el mundo se está volviendo más rico. De acuerdo, lo que estamos haciendo es alargando lo que es inevitable. Lo inevitable es
que a larguísimo plazo, ponlo en el plazo que tú quieras, que a larguísimo plazo se acabe el petróleo, y cuando no se acabe el petróleo, pues tendremos que encontrar otras fuentes alternas de energía, y toda fuente alterna de energía, toda tiene una huella, cualquiera que sea, deja una huella. Es decir, si de lo que estamos hablando es de un equilibrio armónico, nosotros, con la civilización, con nuestras creaciones, hemos roto ese equilibrio armónico, porque vivir es romper ese equilibrio armónico que existía en la naturaleza. ¿Quiénes no lo rompen? Los chimpancés no lo rompen. Cruzan de una rama a la otra, se comen no sé qué, de vez en cuando se comen a otro animal, y ahí se acabó la cosa. Y no, ellos no cambian, porque viven dentro de una armonía para la que nosotros no estamos, que es la tesis de Diamond. Es decir, lo que no estaba preparada esta curiosa especie nuestra es para, en un momento dado, sembrar, crear unas ciudades, unos cementerios, y a partir de ahí empezar un fenómeno de desarrollo que tiene un costo. Al final, Malthus siempre tiene razón. Lo que pasa es que no tiene razón en el siglo XVIII, no tiene razón en el siglo XIX, no tiene razón en el XX, en el XXI, pero al final siempre tiene razón, porque al final las materias primas son finitas, las necesidades son infinitas, y hay un problema y habrá un problema de que la sociedad tendrá que buscar su equilibrio, y a lo mejor el equilibrio no está en 14.000 millones de habitantes en el planeta, o 25.000, los que sean en ese momento, sino en una reducción progresiva, porque no hay la posibilidad, como otras especies, que no tienen la posibilidad de alimentarse y empiezan a reducir su número. Eso ocurre en Europa, por ejemplo, donde es más difícil tener un hijo que una jirafa, donde ya la gente no tiene hijos, ¿no? O en otros países A ver. Pero eso no significa que Malthus tenga razón. No tiene razón en lo que él predijo en ese momento. Él predijo que iba a terminar la posibilidad de alimentarse, que la multiplicación progresiva de los seres humanos iba, efectivamente, en ese momento Malthus no tuvo razón en su momento, y probablemente no la tenga hasta dentro de 2 o 3 siglos, pero llegará un momento en que la lógica de su pensamiento funcione. Y nosotros, ¿en qué consiste la aventura de vivir? En prolongar ese momento, en proteger los bienes lo más que podamos, en tratar de llegar, en ser cuidadosos, en ser responsables, en ese sentido. Ahora, la visión optimista de que no hay costo, costo hay, y huella hay, por supuesto.